Bienvenidas, bienvenidos al canal de Viajero en el Tiempo. Hoy os presento un ensayo hecho vídeo. Lo he realizado en una inteligencia artificial que hay por la web. Estoy pensando en comprarla solo por las imágenes, porque es muy difícil encontrar imágenes para hacer vídeos de historias o de historia, y no tengo más remedio que recurrir a estos nuevos programas de inteligencia artificial. En este en particular habla un narrador, pero a mí lo que más me interesa es conseguir imágenes sin derechos de autor, y por lo tanto estoy pensando en comprarme este programa. Todavía no lo he comprado. Y sin más preámbulos, os dejo con el vídeo y siempre os ruego que le deis me gusta. Esto es importante para YouTube y para mi persona, y os suscribáis, que es gratuito. Y digo una cosa también muy importante: el vídeo está respaldado en un ensayo personal, donde al final de este vídeo cito todas las fuentes consultadas. Así que es un vídeo muy, pero que muy fiable. Un saludo y nos vemos en un próximo vídeo. Que os vaya todo, pero que todo muy bien. En el extremo occidental de Europa, donde la niebla se desliza entre montañas y ríos milenarios, surge una tierra envuelta en misterio: Galicia. Entre ruinas olvidadas y bosques ancestrales, nació el Reino Suevo, el primer estado medieval de Occidente, forjado en la frontera del mundo conocido, donde leyenda e historia se entrelazan bajo cielos tormentosos. Tras la caída de Roma, cuando el mundo antiguo se desmoronaba, los suevos cruzaron los Pirineos como una sombra imparable y fundaron un reino que desafió la oscuridad y el olvido, encendiendo una llama de poder en la península ibérica. Desde Bracara Augusta, bajo cielos de tormenta y entre columnas rotas, los reyes suevos levantaron instituciones, tesoros y una identidad que desafió imperios y el paso del tiempo. Su territorio abarcó Galicia, el norte de Portugal y tierras vecinas, donde la niebla y la fe tejieron leyendas de reyes, batallas y conversiones. En cada valle, la historia susurra entre piedras y templos. Aunque la historia relegó al reino suevo a las sombras tras la llegada de los visigodos y la reconquista, fue pionero. Primer reino germánico estable, cuna de instituciones propias y puente entre el mundo romano y el medieval. Un legado oculto, esperando ser redescubierto. Hoy, al desenterrar manuscritos y recorrer ruinas bajo cielos grises, redescubrimos la huella indeleble de un reino que desafió la oscuridad y encendió la llama de la Edad Media en el extremo occidental de Europa. El misterio del reino suevo sigue vivo, esperando ser contado. Y los suevos y el contexto de las invasiones. Los suevos, originarios de las regiones centroeuropeas y vinculados al río Elba, formaban parte de los pueblos germánicos que protagonizaron las grandes migraciones del siglo IV. Impulsados por la presión sobre las fronteras romanas, participaron en los movimientos migratorios que transformaron Europa, cruzando los Pirineos en el año 409 junto a vándalos y alanos tras la ruptura del limes renano. Aprovechando la debilidad del imperio de Honorio, los suevos y otros grupos invasores se repartieron las provincias hispanas mediante acuerdos, como recoge la crónica gallega y el obispo Idacio, testigo directo de los hechos. A los suevos les correspondió el noroeste peninsular, la provincia de Gallaecia, aunque su influencia se extendió en ocasiones a Lusitania y partes de la Bética, consolidando así su presencia en la península. Se trataba de un territorio profundamente romanizado, con ciudades activas como Lugo, Braga y Astorga, y una fuerte tradición cristiana que marcaría el desarrollo del nuevo reino suevo. Así, en el contexto de las invasiones, los suevos supieron adaptarse y establecerse en una tierra de gran riqueza cultural y religiosa, sentando las bases de un reino que perduraría durante siglos en la historia de la península ibérica. Segundo, la formación del reino y su consolidación política. Tras asentarse en Gallaecia, los suevos iniciaron la construcción de un nuevo orden político en la península ibérica. El primer rey suevo documentado fue Hermerico, considerado fundador de la monarquía. Estableció su corte en Braga, aprovechando la infraestructura romana para facilitar la transición administrativa y sentar las bases del reino. Braga se convirtió en el centro político y religioso, símbolo de la adaptación sueva a las estructuras existentes y de su capacidad para consolidar el poder en la región. El reino surgió también de una negociación pragmática con Roma.
Aunque los suevos entraron como invasores, pronto fueron reconocidos como foederati, legitimando así su presencia y autoridad. Los sucesores de Hermerico, como Réquila y Requiario, ampliaron la autoridad sueva, conquistando zonas de Lusitania y la Bética y fortaleciendo la estructura del reino. Requiario destacó por ser uno de los primeros reyes germánicos conversos al cristianismo niceno, intentando proyectar una monarquía de inspiración romana, aunque fue derrotado por los visigodos aliados de Roma en 456. A pesar de las derrotas, el reino se reestructuró bajo reyes como Maldras y Remismundo, consolidando un poder estable en Galicia y el norte portugués. Durante el siglo V y principios del VI, la monarquía sueva sobrevivió a crisis internas y presiones externas, manteniéndose como entidad política reconocible en un contexto europeo de gran inestabilidad. El reino supo adaptarse y resistir, consolidando su presencia en el noroeste peninsular y dejando una huella duradera en la historia de la región. Así, la formación y consolidación del reino suevo se caracterizó por la adaptación, la negociación y la resiliencia ante los desafíos de la época. Su legado político y territorial sentó las bases para el desarrollo posterior de Galicia y el norte de Portugal. Los manuscritos y crónicas de la época nos permiten reconstruir esta etapa crucial de la historia peninsular. La consolidación del reino suevo fue un proceso dinámico, marcado por la interacción entre tradición germánica y herencia romana, que dio lugar a una identidad política única en Occidente. Tercero, el reino suevo y la cuestión religiosa. La religión fue uno de los ejes centrales de su historia. Los suevos, inicialmente practicantes de creencias germánicas tradicionales, pronto iniciaron un proceso de conversión al cristianismo que marcaría su identidad. Requiario destacó como uno de los primeros monarcas bárbaros bautizados como católico niceno, un hecho excepcional, ya que la mayoría de los pueblos germánicos abrazaron primero el arrianismo. Esta conversión temprana otorgó al reino una singularidad religiosa en el contexto europeo. Sin embargo, parte de la aristocracia sueva se inclinó posteriormente hacia el arrianismo, influida por los visigodos, lo que generó tensiones internas y oscilaciones religiosas dentro del reino. Finalmente, bajo los reyes Carriarico y Teodomiro, el reino abrazó de manera definitiva el catolicismo niceno, consolidando su identidad religiosa y política. Según Gregorio de Tours, Carriarico promovió la conversión tras la intercesión milagrosa de San Martín de Tours, a quien dedicó iglesias y culto en Braga, reforzando la legitimidad espiritual del reino. El catolicismo oficial se consolidó con los concilios de Braga en 561 y 572, donde se organizaron diócesis, se combatieron herejías como el priscilianismo y se integró la Iglesia sueva en la corriente católica universal. Todo ello otorgó al reino suevo una fuerte legitimidad, favoreciendo sus contactos con el papado y los francos, y asegurando su lugar en la historia religiosa de la península ibérica. Cuarto, sociedad, cultura y administración. Aunque la información es fragmentaria, sabemos que el reino suevo preservó parte de la estructura administrativa romana, permitiendo la continuidad de ciudades como Braga, Lugo y Astorga, donde la Iglesia desempeñó un papel clave en la preservación de la cultura escrita. La sociedad sueva se organizaba en tres grandes grupos. La aristocracia sueva, minoritaria pero dominante políticamente. La población hispano-romana, mayoritaria, que conservó su lengua, costumbres y cristianismo. Y los grupos rurales y campesinos, donde pervivieron cultos locales y tradiciones de raíz céltica y romana. En este contexto, el reino se convirtió en un foco de cristianismo activo. Las actas de los concilios bracarenses reflejan la vitalidad de la Iglesia y su papel central en la vida política, mientras que el priscilianismo, movimiento ascético y heterodoxo nacido en Galicia en el siglo IV, siguió influyendo durante siglos, obligando a la Iglesia sueva a adoptar medidas específicas contra él. Así, la sociedad, la cultura y la administración del reino suevo muestran una síntesis entre la herencia romana, la tradición germánica y la vitalidad de la Iglesia, configurando una identidad propia en el noroeste peninsular. B. Relaciones exteriores. Roma, visigodos y francos. El reino suevo estuvo constantemente condicionado por sus relaciones con otras potencias. En sus primeras décadas, los suevos buscaron legitimidad como federados de Roma, integrándose tempranamente en la lógica imperial, a pesar de ser considerados bárbaros y saqueadores por las fuentes romanas. Con los visigodos, la relación fue ambivalente. En ocasiones actuaron como aliados en campañas contra otros pueblos, pero con frecuencia fueron enemigos. La derrota de Requiario en 456 frente al rey visigodo, Teodorico II, limitó las ambiciones expansivas suevas. Por otro lado, los lazos con los francos fueron más cordiales, especialmente tras la conversión católica, que los situaba en el mismo campo religioso frente al arrianismo visigodo. Las crónicas de Gregorio de Tours insisten en estas conexiones, subrayando la importancia de la diplomacia y la religión en la política exterior sueva. Sigito,
la decadencia y la incorporación al reino visigodo. En el siglo VI, el reino suevo alcanzó su máximo esplendor bajo reyes como Miro, 570-583, quien consolidó la unidad religiosa y mantuvo contactos diplomáticos con otros reinos cristianos. Sin embargo, tras la muerte de Miro, estallaron luchas sucesorias que debilitaron la monarquía y abrieron la puerta a la intervención visigoda. Leovigildo, rey visigodo, 568-586, aprovechó estas disputas internas para intervenir militarmente en Galicia. Tras varias campañas, en el año 585, el reino suevo fue finalmente anexionado y convertido en provincia del reino visigodo de Toledo. Así desapareció el primer reino medieval de Occidente, aunque su memoria persistió en las crónicas y en la identidad de Galicia y el noroeste peninsular. Las fuentes manuscritas y los mapas antiguos nos permiten reconstruir este proceso de decadencia y absorción, mostrando cómo el legado suevo sobrevivió en la historia y la cultura de la región. Seteteo, el legado del reino suevo. Aunque eclipsado por la historiografía visigoda y por la Reconquista, el reino suevo dejó una huella profunda en la historia de la península ibérica. Fue el primer modelo de estado germánico estable en Occidente, anticipándose a la cohesión de francos y visigodos. Su labor de cristianización lo convirtió en uno de los primeros pueblos bárbaros en abrazar el catolicismo niceno, favoreciendo la implantación de una iglesia organizada en Galicia y el norte de Portugal. Los concilios de Braga sentaron las bases de fórmulas de gobierno religioso-político que luego serían comunes en el reino visigodo. Además, aunque fragmentario, el recuerdo del reino suevo influyó en la identidad galaico-portuguesa medieval, evocando la existencia de un pasado propio y diferenciado. Así, el legado suevo perdura en la memoria cultural y en el paisaje de Galicia. Conclusión. El reino suevo de Galicia fue una experiencia política pionera que marcó el tránsito del orden romano al medieval en la península ibérica. A pesar de su tamaño reducido y de la escasez de fuentes, se convirtió en un laboratorio donde se ensayaron fórmulas de poder monárquico, integración religiosa y continuidad administrativa. Su caída ante Leovigildo no supuso la desaparición de su legado, sino su absorción en un proyecto más amplio, el reino visigodo de Toledo. La historia sueva, olvidada durante siglos, merece un lugar destacado en la historia europea como el primer reino bárbaro cristiano de Occidente, y como un recordatorio de que Galicia y el noroeste peninsular fueron durante la Alta Edad Media un auténtico foco de poder y cultura. Entre las colinas y ruinas que aún sobreviven, el recuerdo del reino suevo sigue vivo, invitándonos a explorar y valorar nuestro pasado. Bibliografía básica. Arias, José Carlos Sánchez Pardo. El reino suevo de Gallaecia. Una aproximación histórica. Universidad de Santiago de Compostela, 2011. Collins, Roger. Early Medieval Spain. Unity in Diversity, 400 a 1000. St. Martin's Press, 1983. García Moreno, Luisa, Historia de España visigoda. Cátedra, 2006. Heather, Peter, The Fall of the Roman Empire. Oxford University Press, 2005. Idacio, Crónica. Edición y traducción de J.C. Martín Iglesias Sacal, 2018. Thompson, E.A. Romans and Barbarians, The Decline of the Western Empire, University of Wisconsin Press, 1982.